Los cristianos están evacuando Jerusalén después de que sucedió algo aterrador. Luz espeluznante que desciende de los cielos, acompañada de un sonido inquietante que provoca escalofríos incluso en los creyentes más acérrimos, y para aumentar el carácter surrealista de todo esto, un enjambre de langostas ha descendido sobre los cielos que recuerdan a las antiguas plagas de Egipto. La sacudida de Jerusalén, nuestra venerada ciudad. La gente está luchando por encontrar seguridad, presa del miedo de lo que podría suceder a continuación. La tranquilidad que una vez conocimos ha sido reemplazada por una inquietante sensación de foreboding. Pero ¿cuál es la causa fundamental de este caos y cómo remodelará las vidas de aquellos quienes llaman hogar a Jerusalén? Viajemos directamente al corazón de Jerusalén para descubrir algunas respuestas. Nos sumergimos profundamente para desentrañar los misterios que se han apoderado de esta ciudad sagrada. Únanse a mí mientras profundizamos para iluminar la verdad detrás de este espectáculo divino. Suscríbase ahora para mantenerse actualizado sobre nuestros últimos videos de YouTube en los últimos días. Se ha desarrollado un espectáculo maravilloso en Israel, brindando una sensación de consuelo a los cristianos en todas partes. Imagine esto sobre la cúpula de la roca en Jerusalén. Una luz radiante desciende proyectando su brillo divino sobre los relatos de ciudades antiguas capturados en un video durante el fin de semana. Muestran esta iluminación celestial ascendiendo hacia el cielo. Imagínese, en medio de los terrenos sagrados del muro occidental, donde las oraciones resuenan a través de los pasillos del tiempo, entrelazando la fe con el tapiz de la historia aquí, en este espacio sagrado, una revelación extraordinaria. Sucedió Jesucristo acompañado por las llegadas celestiales, manifestaron su presencia en esta ciudad cargada espiritualmente, donde los ecos de la antigüedad se mezclan perfectamente con los ritmos del presente. Este fenómeno celestial no es ajeno a Jerusalén a lo largo de los años. En 2016 hasta 2023, manifestaciones similares han adornado los cielos sobre Israel, ya sea de día o de noche. Los creyentes en Jerusalén han sido testigos de esta manifestación radiante, cuando Jesús y su séquito celestial descienden a la tierra impartiendo su gracia divina a los fieles. Coincidiendo con estas manifestaciones celestiales, una serie desconcertante de poderosos sonidos reverberaron a través del centro de Israel, dejó a muchos desconcertados a su paso. Incluso los esfuerzos combinados de los militares y las fuerzas del orden resultaron feudales a la hora de desentrañar el misterio detrás de estos ecos resonantes. Las plataformas de redes sociales vibraron con charlas mientras llegaban informes desde áreas como Gushan, Tel Aviv y Petikva, que detallaban relatos de estruendos atronadores y vibraciones intensas sorprendentemente. Estos enigmáticos sonidos viajaron hasta Yulus. A pesar de investigaciones exhaustivas, tanto la policía de Israel como las Fuerzas Armadas no pudieron proporcionar una explicación definitiva de estos disturbios explosivos, lo que realmente establece. Aparte de estos sonidos, su novedad y peculiaridad despiertan un aire de intriga entre la población, ya que muchos de estos ecos misteriosos tienen un extraño parecido con gemidos siniestros y reverberaciones metálicas similares a instrumentos musicales. Algunos incluso afirman discernir voces confusas, entremezcladas con estos sonidos peculiares. Las anomalías significan algo de profundo significado, son presagios de eventos apocalípticos, como lo conjeturan algunos que establecen paralelos con pasajes bíblicos que representan el sonido de trompetas. Y vi a los 7 ángeles que estaban delante de Dios, y a ellos se les dieron 7 trompetas. Otro ángel que tenía un ángel dorado. Vino censor, y se paró en el altar, le dieron mucho incienso para ofrecer con las oraciones de todos los santos, en el altar de oro. Delante del trono, Apocalipsis 81. Pero las tribulaciones no cesan ahí en medio de su clima de ayuda. Israel se encuentra asediado por enjambres de langostas. Durante el pico del verano, particularmente en las regiones del sur, donde el calor acelera su proliferación, la afluencia de estos voraces insectos plantea un desafío formidable. Esta avalancha de langostas no es una sorpresa para quienes conocen la disminución del caudal de los ríos Éufrates y Tigris, lo que presagia innumerables repercusiones. La escasez de agua resultante en las naciones vecinas, en particular Siria e Irak,
exacerba las tensiones sobre los valiosos recursos hídricos, fomentando potencialmente la inestabilidad política y el conflicto en la región, impactando así indirectamente la seguridad de Israel, además de la escasez de agua. Puede precipitar un desplazamiento masivo que precipitará una inminente crisis de refugiados en medio de la lucha. Con dilemas regionales multifacéticos, Israel puede verse obligado a abordar la afluencia de refugiados o extender la asistencia humanitaria, complicando aún más un panorama geopolítico ya intrincado, antes de emprender este cautivador viaje de exploración. Permítanme compartir una idea vital. Israel es similar a un tesoro escondido, de historia que recuerda a los antiguos cuentos de caballeros medievales, repletos de historias aquí innumerables. Milenios de narrativas, leyendas y significado espiritual se entrelazan en esta tierra sagrada que ha visto desarrollarse la totalidad de la existencia humana. Desde los eventos monumentales narrados en la Biblia, hasta los choques épicos de civilizaciones y todo. En el medio, hay un reino donde cada piedra hace eco de los cuentos de épocas pasadas, donde las estructuras antiguas guardan los secretos de la antigüedad, y donde el aire mismo vibra de misterio en los notables relatos de la milagrosa separación del Mar Rojo y los relatos sobrecogedores de los profetas y sus milagros. Esta tierra se convierte en un escenario para la intervención divina dentro de la antigua mística, que envuelve a Israel. Surge una revelación convincente. La esencia sobrenatural persiste más allá de los confines del tiempo. No es simplemente una reliquia de tiempos antiguos, sino una realidad viva donde lo místico y lo espiritual continúan entrelazados. Incluso en nuestra era moderna, el antiguo profeta Isaías emitió una advertencia similar para el fin de los tiempos, en un mensaje que se aplicó primero a la antigua Jerusalén y luego a Jerusalén antes del regreso de Cristo. El profeta dijo que el Señor de los ejércitos los castigará con truenos, y terremoto y gran ruido con tormenta y tempestad, y llama de fuego consumidor durante el día del Señor, un tiempo de juicio sobre las naciones cuando Cristo regrese. Isaías dijo que el pueblo debería entrar en las cavernas de las rocas y en las cuevas de la tierra del terror del Señor y de la gloria de su majestad, cuando se levanta para sacudir poderosamente la tierra. Sin embargo, estas señales se detienen allí. No olviden que en los últimos días Jerusalén ha sido bañada por un resplandor celestial iluminado por luces que danzan en los cielos con una gracia etérea, y sin embargo, junto a estas manifestaciones luminosas, una sinfonía de sonidos de otro mundo resuena en el aire agitando los corazones de todos los que los escuchan. Pero estos no son los únicos signos que adornan los cielos sobre Jerusalén. Así como los cielos brillan con luz celestial y resuenan con melodía celestial, la tierra debajo. Los osos son testigos de un tipo diferente de maravilla. Un vasto e inquebrantable enjambre barriendo la tierra como la plaga bíblica recientemente mencionada, dejando asombro y asombro a su paso. El último fenómeno profundo que ha sucedido en Jerusalén es tan raro que han pasado 221 años en la espera. Los sonidos ensordecedores de las trompetas de Dios han destrozado los cielos. Los ángeles suenan las notas penetrantes que anuncian el fin de los días. Los cielos sobre Jerusalén han capturado la atención del mundo con los ángeles del Señor, en esta antigua ciudad donde se sentaron los cimientos de la fe. Las recientes formaciones inusuales y apariciones en las nubes han encendido fervientes discusiones y especulaciones. Para algunos, estas visiones celestiales llevan las marcas de la intervención divina, manifestaciones modernas, similares a las señales y maravillas sobrecogedoras documentadas en las Sagradas Escrituras. La perspectiva de estas manifestaciones celestiales, que anuncian el tan esperado regreso de Jesucristo, ha llenado a muchos creyentes con un profundo sentido de esperanza y anticipación desde la época de la historia bíblica. Nos recuerdan los eventos cósmicos que se desarrollaron durante momentos cruciales en el viaje espiritual de la humanidad. La estrella que guió a los sabios al nacimiento del Mesías, la columna de fuego que guió a los israelitas a través del desierto. Estas no fueron meras coincidencias, sino poderosos recordatorios de la mano de la divinidad, orquestando la más grandiosa de las narrativas. Pero tengan cuidado. Creyentes en Jesús, prepárense para el mundo, serán purgados por fuego y sangre. Las profecías apocalípticas se están desatando sobre la tierra. Nación se levantará contra nación,
y reino contra reino. Habrá grandes terremotos, hambrunas y pestilencias en varios lugares y acontecimientos espantosos y grandes señales del cielo. Lucas 3 del Evangelio. Los escritores nos dan partes del mismo discurso de Jesús. Se encuentran en Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21. Mateo escribió que los discípulos esperaron hasta estar sentados juntos al lado del Monte de los Olivos antes de interrogar a Cristo sobre su profecía. Mateo 223 vientos. Mateo y Marcos registra dos preguntas que le hicieron: dinos, ¿qué dijeron cuando sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin de los tiempos? Mateo 24:3. Las palabras de Jesús en respuesta son la respuesta más extendida a cualquier pregunta planteada al Señor. Estos dos eventos separados son la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo y los eventos que condujeron al regreso de Cristo, que ya está en marcha en nuestro tiempo. Este escritor cree que la segunda parte de su pregunta, ¿cuál será la señal de su venida y del fin de los tiempos?, habla de un tiempo que aún está por delante. Hoy llegamos a uno de los temas más controvertidos en la historia del mundo. No puedo pensar en nada que lo haga más debatible que la reconstrucción del tercer templo. Ahora que hemos visto las profecías de los terremotos, las señales cósmicas y los últimos tiempos, necesitamos considerar qué deberían motivarnos a hacer varias escrituras. Nos advierten que los eventos de los últimos tiempos sucederán repentina e inesperadamente, que Dios emitió una advertencia de que no debemos dejarnos agobiar por las preocupaciones de esta vida, para que el día del regreso de Cristo llegue cuando no estemos preparados, por lo que depende de cada uno de nosotros velar como un centinela en guardia y orar siempre para que podamos ser considerado digno de escapar de estas cosas que sucederán y de estar delante del Hijo del Hombre. Como dije anteriormente, hay diferentes puntos de vista con respecto al momento de los eventos que conducirán al día del Señor y la venida de Cristo. Algunos creen que los acontecimientos escritos en el libro del Apocalipsis sucedieron en el primer siglo después de Cristo, con la destrucción de Jerusalén. Esto se llama el Priestver. A aquellos que creen que los eventos aún son futuros, como yo, se les llama futuristas. Entre los futuristas hay 4 creencias diferentes sobre el tiempo: el rapto pre-tribulación, la mitad de la tribulación, la post-tribulación y el rapto pre-ira, como hemos dicho. Una cuarta opinión, llamada visión previa a la ira, es que el rapto ocurre en algún momento de la segunda mitad de los 7 años durante la gran tribulación que Jesús menciona. Además, Jesús es el mejor ejemplo de cómo vivir una vida significativa y decidida. Su presencia representa esperanza, amor, sanación y milagros que continúan resonando en los creyentes a lo largo de la historia. Una de las razones centrales por las que la presencia de Jesús es tan importante para los cristianos es la creencia en su. Los cristianos de la divinidad sostienen que Jesús es la encarnación de Dios mismo, que tomó forma humana para cerrar la brecha entre la humanidad y lo divino. Esta creencia tiene sus raíces en las enseñanzas del Nuevo Testamento, donde se describe a Jesús como la palabra hecha carne, el Salvador y el Mesías. Su aparición en la tierra es vista como una intervención divina, una manifestación directa del amor y la misericordia de Dios para la humanidad. Además, la presencia de Jesús es significativa debido a sus enseñanzas y el ejemplo que dio. Los cristianos creen que la vida y el ministerio de Jesús proporcionan un modelo de cómo vivir una vida justa y una vida significativa. Sus enseñanzas, como el Sermón del Monte, enfatizan la compasión, el perdón, la humildad y el amor, tanto por Dios como por los seres humanos. La presencia de Jesús sirve como luz guía para los cristianos. La misa del domingo por la mañana en Gaza es un recordatorio de que el estado de Jerusalén está a solo 1 hora. Conducir desde aquí es tan importante para los cristianos palestinos como para los musulmanes palestinos, inspirándolos a seguir sus enseñanzas y luchar por el crecimiento espiritual. Jesús está asociado con sanidades y milagros. A lo largo de los evangelios, hay numerosos relatos de Jesús realizando actos milagrosos como curar a los enfermos, dar vista a los ciegos e incluso resucitar a los muertos. Estos milagros demuestran el poder de Jesús sobre las dolencias físicas y su capacidad para traer restauración y plenitud a las personas. Para los
Cristianos. La aparición de Jesús representa la esperanza y la seguridad de que Dios participa activamente en sus vidas, ofreciendo sanación y redención. El ministerio de sanación de Jesús tiene un significado particular para los cristianos. Jesús no solo curó dolencias físicas, sino que también abordó el quebrantamiento emocional, espiritual y relacional. Ofreció perdón a los pecadores, compasión y deseo de traer sanación y restauración a todos los aspectos de la existencia humana. Además, los milagros de Jesús sirven como testimonio de su naturaleza y poder divinos. No son simplemente eventos sobrenaturales, sino que se ven como señales que apuntan a una realidad mayor. Los milagros de Jesús revelan la presencia de Dios. Reino irrumpiendo en el mundo, demostrando la autoridad de Dios sobre el orden natural. Esto fue en respuesta a preguntas de sus discípulos, quienes preguntaron: «Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin de los tiempos?». Dice: «Y mientras estaba sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron en privado diciendo: «Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo?», enumerando algunas de estas señales. Jesús dijo que habrá hambrunas, pestilencias y terremotos. En varios lugares, el antiguo profeta Isaías emitió una advertencia similar para el fin de los tiempos en un mensaje que se aplicó primero a la antigua Jerusalén y luego a Jerusalén antes del regreso de Cristo. El profeta dijo que seréis castigados por el Señor de los ejércitos, con truenos y terremotos, y gran ruido con tormenta y tempestad, y llama de fuego consumidor durante el día del Señor, un tiempo de juicio sobre las naciones, cuando Cristo regrese. Isaías dijo que el pueblo debería entrar en las cavernas de las peñas y en las cuevas de la tierra del terror del Señor y la gloria de su majestad, cuando se levante para sacudir la tierra poderosamente. Considerando la tumultuosa historia de Jerusalén, tal vez no sea una sorpresa que la ciudad esté en el centro de estas advertencias proféticas. Jerusalén, el corazón de Israel, a menudo emerge como una figura central en las narrativas bíblicas, representada como una ciudad en perpetua agitación. A pesar de su posición estratégica y sus formidables defensas en la antigüedad, a lo largo de sus extensas crónicas que abarcan milenios, esta metrópolis sagrada rara vez ha conocido períodos prolongados de tranquilidad debido a su estatus venerado continuamente bajo la atenta mirada de Jerusalén. Se erige como un premio codiciado, un imán para la contención. La lucha constante por el control de Jerusalén podría tener consecuencias devastadoras. La interrupción de la agricultura y el comercio en tiempos de guerra podría fácilmente conducir a una hambruna dentro de las murallas de la ciudad. Contemplar las causas de las hambrunas que uno no puede evitar. Establezca paralelos con la antigua narrativa de Egipto, donde Faraón tomó el control de la tierra en medio de periodos de abundancia y escasez. Dios, a través de su fuerza, advirtió a José y al Faraón de 7 años de abundancia, seguidos de 7 años de hambruna. Dotado de sabiduría divina, José preservó a su familia y la nación de Israel al almacenar grano para capear la hambruna subsiguiente. El pueblo, agotado de recursos, entregó sus posesiones y, en última instancia, ellos mismos a la autoridad del Faraón para sobrevivir. Su gratitud fue palpable al reconocer el papel de José y el Faraón en su salvación. Tú has salvado nuestras vidas. Mi Señor, seremos sirvientes del Faraón. Génesis 47:25. En el discurso contemporáneo, figuras como Klaus Schwab, encabezando las iniciativas de los foros económicos mundiales, proponen iniciativas como el Gran Reinicio, que visualiza un futuro en el que los individuos renuncian a la propiedad por el bienestar comunitario. Esto hace eco de los sentimientos de dependencia expresado por los egipcios al Faraón. Detrás de escena se desarrollan manipulaciones para diseñar escasez de energía y alimentos que coaccionan a los individuos a la sumisión y el cumplimiento de una autoridad global. Sin embargo, a pesar de estas maquinaciones, la soberanía de Dios permanece indiscutida. Su plan providencial asegura la preservación y el triunfo de sus fieles, similar a la liberación de Israel de la esclavitud bajo un gran líder. Apocalipsis 65:8 predice que entre las señales que anuncian el inminente regreso de Cristo, muchos perecerán debido a hambrunas y plagas. Lucas también alude a pestilencias.
Lucas 21:11, que incitan sucesos terribles y fenómenos celestiales notables, mientras que no podemos afirmar definitivamente si las pestilencias actuales se alinean con las mencionadas por Lucas, y pueden servir como llamadas de atención divinas que nos instan a reconocer que este mundo es transitorio y a prepararnos para el advenimiento de nuestro Rey. El término pestilencia se origina de la palabra griega lios, que denota una plaga o una epidemia fatal. Enfermedad. Mateo profundiza en las señales que deberían despertarnos del letargo espiritual, comparándolas con el inicio de las contracciones del parto. Nación se levantará contra nación, y reino contra reino. Habrá hambrunas y terremotos en varios lugares. Todos estos son el comienzo de los dolores de parto. Mateo 24:7. Nos encontramos en medio del cumplimiento de estas profecías, con la floreciente presencia de 200 congregaciones mesiánicas en la tierra de Israel. Jesús declaró que regresaría solo cuando el pueblo judío le acogiera. Qué emocionante es presenciar un resurgimiento del interés en el Mesías, entre muchos. En Isra, si estas señales no logran infundir fe en la segunda venida de Cristo, no debemos pasar por alto el resonante llamado de las trompetas que reverberan en los pasillos de nuestras mentes. El libro del Apocalipsis, una fuente de fascinación y perplejidad, tanto para eruditos como para creyentes, describe la trompeta. Como símbolo potente en la narrativa del Apocalipsis en el Apocalipsis, la trompeta trasciende su papel como mero instrumento musical y se convierte en el heraldo de la agitación cósmica que señala la intervención divina sobre la tierra. Entonces vi a los 7 ángeles que estaban delante de Dios y se me dieron 7 trompetas. Para ellos, Apocalipsis 82, este momento crucial, marca el comienzo de una serie de promulgaciones divinas en las que cada toque de trompeta precipita profundas manifestaciones de la voluntad soberana de Dios, desde calamidades naturales hasta el colapso de imperios. Las 4 trompetas iniciales, con su impacto devastador en el mundo natural, confrontan lo percibido por la humanidad. El dominio sobre la tierra sirven como un potente recordatorio de nuestra vulnerabilidad y la supremacía del Creador sobre su creación. Con cada toque de trompeta, el fundamento mismo de los logros humanos se pone en duda a medida que las tierras quedan devastadas. Las aguas se vuelven amargas y los cielos mismos se oscurecen aún más. Son las 3 trompetas finales conocidas como los ayes las que llaman más la atención. Estas no son simplemente catástrofes físicas, sino despertares espirituales. Cada ay revela la realidad de la moralidad humana y el juicio divino. La 5ª trompeta presagia la apertura del abismo, desatando criaturas parecidas a langostas que aflige a aquellos que no están marcados con el sello de Dios. Esta aflicción trasciende el reino físico, penetrando las profundidades del alma, sirviendo como un mensaje divino a la humanidad desviándose del camino de la rectitud. La 6ª trompeta genera una horda formidable que reclama 1/3 de la humanidad, un recordatorio aleccionador de las repercusiones de la guerra y los conflictos, una terrible advertencia de lo que puede suceder si la humanidad persiste en su camino de destrucción. Pero incluso en medio de tal devastación, el mensaje subyacente no es de desesperación, sino de redención, un llamado al arrepentimiento antes del sonido de la trompeta final. Como la narración avanza hacia la 7ª y última anticipación de la trompeta dentro de la tradición cristiana, aumenta este toque final. Anuncia nada menos que el clímax de la historia, el establecimiento del reino eterno de Dios donde Él reina supremo por los siglos de los siglos. El significado de los sonidos de las trompetas en el Apocalipsis se extiende más allá de su impacto inmediato. Simbolizan el profundo viaje espiritual que cada creyente emprende, en un viaje de fe, arrepentimiento y transformación en los ecos resonantes de cada trompeta. Se recuerda a los creyentes la naturaleza fugaz de este mundo y la realidad eterna que espera estas trompetas no son simplemente cuentos antiguos, que son recordatorios vivos del pacto de Dios con la humanidad y la promesa de una nueva creación. A medida que profundizamos en el significado bíblico de los sonidos de las trompetas, estamos llamados a no ser espectadores pasivos, sino participantes activos en una narrativa que se desarrolla ante nosotros y que nos desafía a reflexionar. Nuestras vidas, nuestras obras y nuestra relación con lo divino
un recordatorio de vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, permaneciendo firmes y vigilantes en anticipación del regreso de Cristo a través del simbolismo de la trompeta Trum. Somos invitados a una comprensión más profunda de los Apocalipsis, no a la moral como conclusión, pero como Génesis, una oportunidad para presenciar la restauración de todas las cosas bajo el gobierno de Cristo. Mientras profundizamos en las enigmáticas reverberaciones que resuenan en todo el mundo, desde las antiguas piedras de Jerusalén hasta los rincones más lejanos de cada continente, emerge una inquietante conexión que une estas melodías celestiales. Además de los siniestros estallidos de las 6 trompetas narradas en el libro del Apocalipsis, entre ellos está el sonido de la 6ª trompeta que se apodera de nuestro enfoque, anunciando no solo una agitación sino la llegada de un ángel, un momento preñado de significado que resuena en los anales de la fe y la profecía de la 6ª trompeta detallada en Apocalipsis 9:13 al 21 marca una coyuntura crítica en el desarrollo de la saga de los últimos tiempos. Anuncia la liberación de un ejército atado al gran río Éufrates, ordenado a Des-Im, a 1/3 de la humanidad. Esta representación trasciende la mera. El simbolismo sirve como un claro recordatorio del potencial de agitación y devastación resultante de las elecciones de la humanidad. La aparición de un ángel en este momento crucial es particularmente convincente y significa la intervención divina y la intrincada interacción entre los seres celestiales y el destino del mundo. La importancia de estas trompetas suena particularmente en el contexto de la 6ª trompeta, no puede ser exagerado. Sirve como preludio a una profunda agitación. Un cambio cósmico que nos obliga a trascender nuestras preocupaciones inmediatas y reflexionar sobre las implicaciones más amplias y profundas de nuestra existencia y acciones. Impulsa una serie de investigaciones urgentes. Nosotros, como administradores de la Tierra y de los demás, prestando atención a las advertencias contenidas en nuestras escrituras, estamos preparados para enfrentar las repercusiones de nuestras decisiones colectivas a la luz de estas profundas investigaciones. Los enigmáticos sonidos trascienden la mera curiosidad y profundizan en las profundidades de nuestros miedos y aspiraciones más internos. Sirven como recordatorios conmovedores del delicado equilibrio entre el orden y el caos, entre la divina providencia y la agencia humana. La resonancia de la 6ª trompeta que nos convoca a la guerra espiritual y revela las fuerzas invisibles en juego provoca una reflexión sobre nuestro papel dentro de una narrativa mucho más grande que nosotros mismos. Esta conexión entre los sonidos misteriosos y el sonido de la trompeta profética actúa como un conducto, uniendo lo antiguo y lo contemporáneo, lo espiritual y lo tangible. Subraya la noción de que los temas explorados en el libro del Apocalipsis, el juicio, la redención, la lucha cósmica entre el bien y el mal, no se limitan a la antigüedad o reinos metafóricos, pulsan con vitalidad a través del tejido de nuestra realidad presente, instándonos a prestar atención al llamado a escuchar, no solo con nuestros oídos, sino también con nuestro corazón. La anticipación del juicio final que se desarrollará en Jerusalén sirve como punto de convergencia para el judaísmo y el islam. Y el cristianismo, aunque cada fe posee sus distintas perspectivas escatológicas, todos coinciden en que Jerusalén será el escenario de este evento épico hasta que llegue ese momento. Jerusalén sigue siendo un símbolo de la presencia terrenal de Dios el miércoles anterior a su crucifixión. Jesús buscó fortalecer los espíritus de sus discípulos mediante profetizando sobre la inminente destrucción de Jerusalén y su regreso triunfante en gloria durante todo el día. Impartió enseñanzas dentro del recinto del templo. Mientras descendía la tarde, Cristo condujo a sus discípulos al Monte de los Olivos, contemplando el resplandeciente edificio del templo de Herodes, iluminado por la luz del sol que se desvanece. La estructura iniciada 46 años antes de la crucifixión de Jesús era un testimonio de la artesanía y la devoción humanas, pero seguía incompleta. El templo y sus alrededores eran maravillas del mundo antiguo. Una vista impresionante desde el mirador del Monte de los Olivos mientras avanzaban. Hacia el huerto de Getsemaní, Jesús profetizó sobre el destino del templo en cuanto a lo que ven aquí. Llegará el tiempo en que no quedará piedra sobre piedra, cada una será derribada.
Jesús nos animó a permanecer fieles y perseverar, incluso en el rostro de la muerte para los creyentes. La muerte no es el final, sino un paso a la vida eterna. Sus palabras ofrecen consuelo a aquellos que soportan la persecución. Indicando que el tiempo de su regreso está cerca, estalló una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén, dispersando a los creyentes por toda Judea, y Samaria actúa. Sin embargo, dentro del pasaje, los creyentes encuentran esperanza de liberación, a menudo interpretada como el rapto. La palabra griega traducida como salvado significa ser liberado del peligro a la seguridad, una promesa de rescate divino en caso de que el juicio final descienda sobre Jerusalén. Jesús nos advirtió que huyéramos de la ciudad. Inmediatamente, para aquellos dispersos por todo el mundo, surgen varias opciones. Opción 1: prepararse para un enfrentamiento contra las fuerzas de la oscuridad. Algunos consideran que deberíamos formar campos de resistencia, listos para enfrentarnos al anticristo y su tripulación. Pero no nos engañemos, esos lugares probablemente serán el objetivo número 1 de la ira del enemigo. Jesús les dijo a sus discípulos que se armaran en el pasado, pero también predicó poner la otra mejilla, por lo que es un poco confuso. Tal vez deberíamos seguir el ejemplo de Stephen respondiendo al odio con amor, incluso frente a la persecución. Se trata de recurrir a esa línea directa del Espíritu Santo para obtener orientación. Opción 2. Haz como un granjero y dirígete a las colinas, dejando atrás la jungla de asfalto, instalando un campamento en el campo. Vivir de la tierra suena idílico, pero mantén tus caballos. Imagina que todos y su perro tienen la misma idea brillante, todos a la vez, tratando de mezclarse con drones zumbando en lo alto y vigilancia de alta tecnología. No es exactamente un paseo por el parque. Opción 3, en la que confías el gran hombre de arriba. Sí, es el clásico: esperar en el Señor, orar, buscar la dirección divina y confiar en que el gran hombre te respalda. Recuerda, incluso en los momentos más oscuros, el poder de Dios brilla más. Así que tal vez sea hora de comenzar a construir esos momentos apretados. Unimos comunidades cristianas porque en medio de esto necesitaremos todo el apoyo que podamos obtener. Así que avancemos no con temor, sino con corazones triunfantes, esperando ansiosamente el día en que nos encontraremos con nuestro Señor, en el aire transformado para siempre por su amor. Hasta entonces, dejemos que nuestras vidas reflejen la gloria de ese día venidero, irradiando esperanza y encarnando la promesa divina de que lo mejor está por venir. En la narrativa de la resistencia humana, hay historias que resuenan con el poder de elevar para sanar e inspirar. Historias de personas comunes y corrientes, tocadas por la extraordinaria gracia de Dios. Individuos y comunidades que han enfrentado enormes desafíos y han salido fortalecidos de su fe. No solo intacta, sino profundamente profundizada. Aferrémonos a la fe que ha sostenido a generaciones y dejemos que nos impulse a nuevas alturas de devoción y servicio juntos. Mientras compartimos estas historias, tejamos nuestras propias narrativas de resiliencia y esperanza, creando un tapiz rico en fe y vibrante con los colores de la gracia divina. Dejemos que estas historias nos recuerden que nuestros mayores desafíos pueden convertirse en nuestros testimonios más poderosos, y en cada momento de adversidad hay una oportunidad de victoria en Cristo. Así que avancemos inspirados por aquellos que nos han precedido, fortalecidos por sus experiencias y consolados por el conocimiento de que el mismo Dios que los sacó adelante nos acompañará a través de nuestras propias pruebas. En esta comunidad de creyentes, a través del tiempo y el espacio, encontramos no solo historias, sino una comunidad de fe viva que respira, unida por las inquebrantables promesas de Dios en un mundo repleto de incertidumbres y desafíos. El llamado a vivir una vida anclada en la fe y guiada por principios bíblicos. Nunca ha sido más apremiante mientras navegamos por las complejidades de nuestros tiempos. Dejemos que este llamado resuene profundamente dentro de nuestros corazones, inspirándonos a vivir no solo para el momento, sino para la eternidad. Exploremos hoy el poder profundo y transformador de la vida fiel mientras nos preparamos para la liberación prometida, que espera a quienes caminan en los caminos de Dios. Imagina una vida donde cada decisión, cada acción está infundida con la sabiduría de las Escrituras. Imagina una comunidad donde el amor, la justicia y la misericordia no son solo ideales, sino realidades que se viven diariamente. Este no es un sueño lejano,
Es una posibilidad tangible prometida en el Evangelio y ejemplificada por Cristo. Al encarnar estos principios, nos convertimos en luces en la oscuridad. Faros de esperanza para un mundo en desesperación nos insta, porque una vez fuiste oscuridad. Pero ahora eres luz en el Señor. Vivamos como hijos de luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad, y descubramos lo que agrada al Señor. Esforcémonos entonces como hijos de luz en descubrir lo que agrada a Dios, no a través de rituales vacíos, sino a través de una devoción genuina y sincera que se manifiesta en actos de bondad, palabras de verdad y obras de justicia. Considere el impacto transformador de vivir las bienaventuranzas. Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios en un mundo plagado de conflictos. Imagine el poder de la pacificación al intervenir en las divisiones y sembrar semillas de reconciliación. Cada acto de paz es un paso hacia el reino de los cielos, un cumplimiento de nuestro llamado como seguidores de Cristo. Si el vídeo te parece interesante, recuerda dejar tu like y suscribirte.